Y para ello está en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Ángela Estraca. Pues bien, tenemos más noticias para hoy y vamos a comenzar con el presidente de Estados Unidos que hizo temblar al mercado petrolero. ¿Cómo es esa historia? Claro que sí, y es bien curiosa porque, mire, tras este ataque con misiles lanzado el martes por Irán contra territorio israelí, se ha venido hablando de la posibilidad de represalias contra la infraestructura petrolera de la República Islámica, que ya lo hemos dicho varias veces, es uno de los mayores productores del mundo. Pues bastó una escueta frase, inclusive sin terminar, de Joe Biden para que el mercado petrolero internacional reaccionara con nerviosismo. ¿Apoyaría que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán, señor? Estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco, de todos modos... No había mucho que decir de todas maneras, ¿no? Exactamente. Creo que el mercado lo vio más por el lado que dice que se está discutiendo. Eso ya es para el mercado suficiente. Bueno, pero son los nerviosismos de estos días con Medio Oriente. ¿Cómo amanecen los mercados? Pues estos comentarios catapultaron los precios del crudo, que de todas maneras ya llevan 3 días seguidos al alza. Antes de que Irán enviara estos misiles a Israel, el barril de Brent de referencia para Europa estaba apenas por encima de los $70 por barril. Vemos cómo hoy se acerca a los $80. Está a muy poco de los $80, $77 por barril y $75 el WTI. Las tensiones también contagiaron de pesimismo a las bolsas europeas. No es para menos, ya el Fondo Monetario Internacional dijo que la escalada del conflicto en Oriente Medio podría tener consecuencias graves para la economía de todo el mundo, si bien los precios de las materias primas siguen por debajo de máximos. Vamos ahora a noticias de América Latina. En México, la nueva presidenta habló del mercado laboral. Sí, Claudia Sheinbaum aseguró, Ángela, que buscará un aumento del salario mínimo de alrededor del 12% para el 2025 y los años siguientes. Hoy ese ingreso en la segunda economía de América Latina está en un promedio diario actual que equivale en pesos mexicanos a un poco más de $13. En su rueda de prensa matinal que heredó de su asesor, la mandataria también aseguró que su gobierno va a seguir buscando la reducción de la semana laboral a 48 horas a 40 horas desde las 48 horas actuales. Recordemos que esta medida ya fue impulsada por la administración anterior, pero se quedó varada en el legislativo, que al final nunca la aprobó. Bueno, pues veremos qué pasa en este periodo. Claro que sí. Vamos a seguir ahora con el espaldarazo que le dio Hungría a China. Pues la Comisión Europea se está alistando para votar este viernes una propuesta de aranceles definitivos de hasta el 45%, dependiendo de la marca, sobre los vehículos eléctricos fabricados en China. Hay países como Francia, Grecia, Italia y Polonia que están a favor de esta medida, otros como Alemania que tiene sus dudas, que todavía lo está pensando, y otros como Hungría que ya aseguró que no lo va a apoyar. Desde todos los puntos de vista, la propuesta de la Comisión Europea de imponer aranceles a la industria automotriz china es mala, dañina y muy peligrosa. Por este motivo, Hungría adopta una posición firme y votará no mañana a esta propuesta. Y esto es muy interesante. En Francia toma forma la idea de empezar a gravar más a los más ricos. Claro que sí, Ángela. Mire, la tarifa adicional para quienes posean grandes fortunas, así como para las empresas más grandes, fue planteada por el primer ministro Michel Barnier durante su comparecencia esta semana ante la Asamblea Nacional, como una forma de tapar ese enorme déficit fiscal que es uno de los más altos de Europa. Esto hace parte del proyecto de presupuesto que deberá ser presentado en los próximos días por el Ejecutivo. Nuestra periodista en París, Erika Olavarría, nos contó detalles más temprano sobre este proyecto. Sí, efectivamente, poco a poco se van conociendo pistas sobre esa futura ley de presupuestos y por dónde podrían venir las economías, los ahorros para el gobierno francés. Hoy se sabe que una parte va a venir de las jubilaciones. No es que se les pague menos a los jubilados, pero sí se va a trazar lo que es el reajuste el próximo año, de enero a julio. Así el gasto no va a caer en el presupuesto del año 2025. De ahí ya vendrían 4.000 millones de euros de ahorro para
para el fisco francés. Según el gobierno de Barnier, recordemos que ahora hay que hablar o Barnier o Macron porque no es lo mismo, son 14 millones de personas las que serían tocadas. Aquí ya él comienza a desmarcarse del gobierno de Emmanuel Macron, para quien los jubilados eran intocables. El mayor sindicato francés, CFDT, ha dicho que esta medida es escandalosa. Otra de las medidas que se ha anunciado ya desde la Corte de Cuentas recomendaban al gobierno ahorrar en las colectividades. Hay que decir que aquí hay las comunas y hay la Unión de Comunas. Supuestamente estas se crearon para tomar algunas funciones de las comunas, pero no ha sido así. Así que la Corte de Cuentas recomienda que se disminuya el nivel de efectivos en esas colectividades locales al nivel del año 2010. Esto es 100.000 personas menos empleadas por estas colectividades de comunas. También ha sido escandalosa la reacción del director de la Unión de Alcaldes, que además, por cierto, era uno de los candidatos a primer ministro. Y la otra medida polémica también, el aumento de impuestos a los más ricos. Hoy el ministro de Cuentas Públicas y de Presupuestos ha entregado otras pistas, ha dicho que es una medida que apenas va a tocar a un 0,3% de la población, y ponía un ejemplo: un matrimonio sin hijos que juntos ganan 500.000 euros al año, o sea que va a ser realmente algo que toque a los ricos. Pero recordemos que del oficialismo se oponen. Hoy Gérald Darmanin, diputado, antiguo ministro del Interior, decía e insistía en que no se tiene que hacer eso, que es una mala medida, que el dinero de los ricos tiene que quedarse en la economía y no venir a inflar las arcas fiscales. Desde el gobierno dicen realmente que es una medida que va a tocar a una parte muy pequeña de los hogares franceses. Dani, ¿cuál es la cifra del día? Bueno, es cifra para los amantes del rock, $800.000. Hasta por este valor aproximadamente esperan subastar la guitarra eléctrica Futurama, que el fallecido George Harrison tocó en los primeros días de los Beatles a principios de los años 60. Esta guitarra, que la están viendo en imágenes, estará en exhibición en The Beatles Story en Liverpool durante las próximas 2 semanas, antes de ser exhibida en otros museos de toda Europa, y luego va a ser subastada por Julien's Auctions del 20 al 22 de noviembre, esto en Estados Unidos. Bueno, emblemática como la banda. Gracias, Daniela. Claro que sí, aquí nos vemos después. Y ahora es el momento de ir con nuestro invitado de esta tarde.